¿Se ve nítida ahora? Con la modo presentación, ahora sí. Sí, ahora sí. Okay. Bien, ya pueden empezar a grabar. Ay. Ya, Oda, ya. Sí, ya. Vale. Ok, perfecto. Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 que tiene a los expositores, Henry Peralta, que soy yo, Odalina Peña, Catherine Herrera, Ashley Díaz, Madeline Jiménez Luis, Andy Aaron Corona y Carla Disla Urbáez. Nuestro tema es embriología del aparato digestivo y sus correlaciones clínicas y los arcos faringeos. Nuestras fuentes bibliográficas son tomadas del libro de embriología LACMA, 13ª edición, y una más que otras fotografías del internet. La presentación que se mostrará a continuación pretende ayudarlos a ustedes a adquirir los conocimientos básicos y necesarios para desarrollar las etiologías del tema. ¿Sabían ustedes que el embrión a los 14 días, aunque esto también se llama segunda semana de gestación, tiene forma de disco embrionario, como pueden ver aquí? Está formado por la cavidad amniótica, amnios, como pueden ver aquí si me siguen el cursor, epiblasto, cavidad amniótica, hipoblasto y placa neural, pero que no se puede ver aquí. Ahora sí, ya vamos a entrar a materia. La división es del tubo intestinal. Como resultado de los pliegues de lo caudal y lateral del embrión, una parte del endodermo deriva de la gastrulación que se incorpora el embrión para formar el intestino primitivo. El saco vitelino y el antoides, ¿qué es el antoides? Pues esto es una membrana extraembrionaria originada como un extensor del tubo digestivo primitivo del endodermo del embrión, los cuales permanecen fuera del embrión. En las partes cefálica y caudal del embrión, el intestino primitivo forma un tubo de extremo ciego, que es el intestino anterior y el intestino posterior respectivamente. La parte media, obviamente, es el intestino medio, permanece durante cierto tiempo conectado al saco vitelino por medio del conducto vitelino, que es también llamado pedículo del saco vitelino, valga la redundancia. El desarrollo del intestino primitivo y sus derivados suele describirse en 4 sesiones. Número 1, el intestino faríngeo o faringe, que se extiende desde la membrana bucofaringea hasta el divéntrico y forma parte del intestino anterior. Número 2, el resto del intestino anterior se dispone caudalmente con el tubo faríngeo y se extiende en esa posición hasta la evaginación del hígado. Número 3, el intestino medio empieza en posición caudal con la yema hepática y en el adulto se extiende hasta la unión de los 2 tercios derecho y el tercio izquierdo del colon transverso. Y número 4, y no menos importante, el intestino posterior se extiende desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Ahora bien, el endodermo produce el revestimiento epitelial del tubo digestivo, dando origen a células específicas conocidas como el parénquima de glándulas, como los hepatocitos y las células exocrinas y endocrinas del páncreas. El estroma, también conocido como tejido conectivo de las glándulas, tiene su origen en el mesodermo visceral. Ahora bien, en el diafragma o la imagen que ustedes están viendo, se muestran las sesiones sagitales de embriones en varias fases del desarrollo que demuestran el efecto que los pliegues celocaudal y lateral tienen en la posición de la cavidad revestida con endodermo. Miren lo que es la formación del intestino anterior, del intestino medio y del intestino posterior. En el diafragma A, el embrión, esto se llama embrión presomita, que es el embrión en una fase de desarrollo previa a la aparición del primer par de somitas. En la parte B tenemos el embrión con 7 somitas, como pueden ver, tiene el intestino anterior, el intestino posterior y el tubo cardíaco y la cavidad pericardíaca. En la parte C, aquí abajo,
está el embrión con 14 somitas. Y en la parte D tenemos que es el final, ¿verdad? El final del primer mes en desarrollo. En la regulación molecular del desarrollo del tubo intestinal, tenemos lo que es la descripción regional del tubo intestinal en varios componentes, que se da cuando los pliegues laterales del cuerpo se acercan a ambos lados del tubo, como pueden ver aquí en la imagen. El proceso lo inicia un gradiente de concentración que se llama el ácido retinoico, también llamado AR, desde la faringe. Esto es como expuesto a una pequeña o totalmente nula concentración hasta el colon, donde se alcanza la máxima concentración. Por la acción de este gradiente, los factores de transcripción se expresan en varias regiones del tubo intestinal, como pueden ver aquí en el diafragma número A. Eso es sumamente importante porque el gen específico en el esófago, en el estómago, se llama SOX2. En el duodeno se llama DX1. El intestino delgado, el gen se llama CDXC, y el gen CDXA en el intestino grueso y también en el recto. Ahora bien, en esta imagen nosotros tenemos lo que es un diafragma que muestra la regulación molecular del desarrollo del intestino. En la parte A, si me siguen, aquí se muestra un diafragma, valga la redundancia, en código de colores, donde se indican los genes que inician en la especificación regional del intestino en esófago, estómago, duodeno y otras estructuras que yo hablé hace un momentito. En la parte B y D, como pueden ver aquí, aquí se muestra un ejemplo de las regiones del intestino medio y posterior e indican cómo se estabilizan la especificación temprana del intestino. La estabilización se efectúa por las interacciones del epitelio mesenquimatosas entre el endodermo intestinal y el mesodermo visceral. Las células endodinármicas ponen en marcha el proceso de estabilización secretado, también llamado SHH, que establece una expresión interna de los genes H o X en el mesodermo. Esta interacción desencadenada una cascada que regula la especificación de las regiones intestinales, como se observan en las regiones del intestino delgado y grueso. La interpretación del epitelio mesenquimatosa comienza mediante la expresión de sonic header, también llamado SHH, a lo largo del tubo intestinal. Esta expresión induce los factores en el mesodermo que luego determinarán el tipo de estructura por formarse a partir del tubo intestinal, como mencioné anteriormente. El estómago, duodeno, el intestino delgado y otras estructuras. Por ejemplo, entonces aquí tenemos un ejemplo que en la región del límite caudal del intestino medio y en todo el intestino posterior, la expresión de SHH establece una expresión interna de los genes en el mesodermo. Una vez que este código especifica el mesodermo, le indica al endodermo formar varios componentes de las regiones del intestino medio y posterior, incluida también una parte del intestino delgado, del ciego, del colon y la cloaca. Aquí se muestran las 3 secciones transversales de los embriones en varias fases del desarrollo. Esta parte es sumamente importante porque en la parte A, o en el diafragma A, podemos ver que la cavidad intraembrionaria está delimitada por las capas visceral y somática del mesodermo de la placa lateral, donde se sostiene una comunicación abierta con la cavidad extraembrionaria. No se pueden confundir. Se inicia en la cavidad intraembrionaria y termina en la cavidad extraembrionaria. En la parte B, o la región B, podemos ver la actividad, cómo la cavidad intraembrionaria está perdiendo sus vastas conexiones con la extraembrionaria. En la parte C, como pueden ver aquí, en la parte C, tenemos que al final de la 4ª semana, las capas del mesodermo visceral se fusionan en la línea media, formando lo que es una membrana de capa doble, que también se llama mesenterio dorsal, entre las mitades derecha e izquierda de la cavidad corporal. El mesenterio ventral existe solo en la región del tabique transverso no representado.
Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Ok, yo les estaré hablando del mesenterio y de la formación de muchos de de la gran parte de los órganos que conforman lo que es el tubo digestivo y de algunas glándulas anexas. Comencemos con mesenterio. Bueno, lo que ella termina de proyectar. Bien. Ok, vamos a decir, en el pasado, el mesenterio, o sea, hay antecedentes pasados en el cual se definía el mesenterio como lo que era una capa doble de peritoneo que encerraba un órgano y lo suspendía en la pared abdominal posterior. Y supuestamente estos órganos suspendidos se denominaban intraperitoneales, en tanto que los órganos ubicados por detrás de esta cubierta peritoneal de la pared corporal, como eran los riñones y las glándulas suprarrenales, que hacían, estaban atrás, o sea que eran retroperitoneales. Y por último, los órganos como era el páncreas y las regiones ascendentes y descendentes del colon, que en su origen eran intraperitoneales, pero después quedaban adheridos a lo que era la pared corporal posterior, se les consideraba retroperitoneales secundarias. Pero hoy en día, con las investigaciones, los avances que han habido, pues se ha demostrado que estas definiciones, tanto de mesenterio como la posición de muchos de estos órganos, pues no es real. Pero vamos a entrar en materia, quería dar ese dato. Al inicio del intestino, al inicio, tanto el intestino anterior como el intestino medio y el intestino posterior tienen un contacto amplio con lo que es el mesénquima de la pared abdominal posterior. ¿Qué pasa? Que para la quinta semana este puente de tejido conector se va estrechando y la región caudal del intestino anterior, tanto el anterior, medio y gran parte de lo que es el posterior, quedan suspendidos en lo que es la la pared abdominal por medio de lo que es el mesenterio dorsal. Este mesenterio es una colección de ¿qué? De algo que como muchos conocemos, hemos visto en histología, que es el tejido conectivo que mantiene el tubo intestinal y sus derivados en las posiciones anatómicas correspondientes. ¿Qué pasa? En el abdomen, el mesenterio dorsal se extiende desde la región inferior del esófago hasta el recto. Y el mesenterio va a tener el nombre en base a la porción del tubo digestivo que va a fijar. Por ejemplo, las regiones que él fija: mesogastrio dorsal, aumento mayor, mesoduodeno, mesenterio intestinal del intestino delgado, mesocolon, mesoapéndice, mesosigmoides. O sea, él adquiere el nombre de la parte del tubo digestivo que él va a adherir a la pared abdominal, que más adelante vamos a ver de dónde salen cada uno. Entonces, cuando él toma un punto fijo, el mesenterio a la pared posterior se forma, ¿verdad? Y se integran a lo que es la capa de fascia, que es la que conocemos como fascia de Toll, que es esta se forma de lo que es el peritoneo visceral, que cubre el órgano, y del peritoneo parietal, que es el que reviste a la pared corporal posterior. El mesenterio, vamos a hablar un poquito del mesenterio ventral y dorsal. El mesenterio ventral se deriva de lo que es el mesénquima del tabique transverso. Entonces, el crecimiento del hígado hacia el interior del tabique se divide lo que es un mesenterio ventral en el mesenterio ventral, que viene siendo el aumento menor, que se extiende desde el estómago y todos los órganos que están en su proximidad, como es el duodeno, hasta el hígado. Y un segundo, que es el ligamento falciforme, que sé que lo que está dando anatomía 2 lo conocen, que se extiende desde el hígado hasta la pared ventral del cuerpo. ¿Qué pasa? El mesenterio ventral tiene una continuidad con lo que es el mesenterio dorsal. El hecho de que el mesenterio dorsal sea una estructura continua también tenga una continuidad con el mesenterio ventral tiene una gran relevancia clínica. ¿Por qué? Porque los cirujanos resecan tumores a este nivel y también órganos de la cavidad abdominal. Entonces tenemos que tener mucho ojo con esto. La siguiente, por favor. El peritoneo.
El peritoneo es una membrana serosa continua que, como dije, como ven en la imagen, bueno, ahí se ve ya la formación de los órganos. Es, como dije, es una membrana serosa que cubre la superficie interna de lo que es la cavidad abdominal y a partir de la cual se va a replegar en lo que son las vísceras. La hoja que está unida a las vísceras constituye, como ya dije anteriormente, el peritoneo visceral, y la que cubre a la pared abdominal pues se le va a llamar peritoneo parietal. Estos repliegues peritoneales forman lo que son puentes de espacios que existen entre lo que es el órgano y la superficie interna de la pared abdominal posterior. Y es importante el conocimiento de estos repliegues durante las cirugías. También tienen todos los datos que le estoy dando tienen importancia clínica al nivel de cirugía. Porque al definir los planos de corte, se tienen que definir los planos de corte para eliminar órganos o acceder a espacios y a las cavidades relacionadas con las distintas vísceras, y eso se hace a través del peritoneo. Ya empezamos, Henry. Ya empezamos en materia lo profundo que es el intestino anterior. Aquí voy a desarrollar lo que es la formación del esófago, estómago, duodeno, vías biliares y el hígado. Bueno, empezando por el esófago, cuando el embrión tiene alrededor de ya 4 semanas, el divertículo respiratorio, que es la yema pulmonar, va a aparecer en la pared ventral, que del intestino anterior, y va a tener un límite que es el intestino faríngeo. El tabique traqueoesofágico separa en forma gradual lo que es el divertículo en la porción dorsal del intestino anterior. Y de este modo el intestino anterior se va a dividir en ¿qué? En una porción ventral, que va a ser el primordio respiratorio, y en una dorsal que viene a pasar a lo que estamos explicando, que es el esófago. Ya después viene el estómago. El estómago inicia su desarrollo a partir de lo que es el intestino anterior. Y también a la 4ª semana, igual que el esófago. A manera de se forma como una dilatación, no sé si la pueden ver en la imagen, la segunda, en la B, como una dilatación fusiforme con una gran cercanía a lo que es exactamente el divertículo respiratorio en la región torácica primitiva. El crecimiento viene siendo longitudinal en una región esofágica que resulta esencial para que el estómago vaya a pasar a su posición, que es en la cavidad abdominal, porque él va debajo del diafragma. Si este se desarrolla en la cavidad torácica, lo que va a comprimir el corazón y a los pulmones. ¿Qué pasa? Luego los extremos cefálicos y caudal del estómago se van ubicando en la línea media, pero va avanzando el desarrollo y el estómago ustedes saben que el feto se va desarrollando, y entonces el estómago va adquiriendo distintas direcciones, pero el estómago rota en torno a un eje anteroposterior, de modo que llega a lo que es la región pilórica, que es la caudal, y se va desplazando hacia la derecha y hacia arriba. Y la porción cardíaca, que es cefálica, se va hacia la izquierda y se va ligeramente hacia abajo. Otra salvedad antes de terminar con los órganos. El mesenterio ventral incluye, como yo dije, el aumento menor y el ligamento falciforme, que se van a generar a partir de lo que es el mesogastrio ventral. Mientras que el mesodermo se va a determinar a partir de lo que es el tabique transverso. Entonces, cuando los cordones hepáticos crecen hacia el interior del tabique, este se va adelgazando y se va convirtiendo en lo que es el peritoneo del hígado. También en el ligamento falciforme, que se extiende desde el hígado hasta la pared ventral anterior. Y tercero, se forma a partir también de el aumento menor, que va, como dije ahorita, desde el estómago hasta el hígado, incluyendo el duodeno. Y al borde libre de lo que es el ligamento falciforme se aloja lo que es la vena umbilical, que esta se va a obliterar y se va a convertir en ligamento venoso del hígado.
ya cierro paréntesis, seguimos con el duodeno. El duodeno es un segmento terminal que del intestino anterior también. Todos los órganos que estoy hablando son del intestino anterior. Y también hay una parte proximal que es del intestino medio, que estos son los que van a constituir el duodeno. Durante la segunda semana, perdón, durante el segundo mes, la luz del duodeno se va obliterando, o sea, porque van a proliferar lo que son las células de sus paredes, y este es de los órganos del tubo digestivo que recibe doble irrigación, tanto del tronco celíaco como del mesenterio superior. Y ya nos quedarían el hígado y vías biliares, que ya son órganos anexos a lo que es el tubo digestivo, pero que tienen una función importante aquí. El hígado. Bueno, el primordio hepático aparece a lo que es a la tercera semana, a la mitad de la tercera semana, como una invaginación de epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior. Esta invaginación del divertículo hepático o yema hepática está integrada por lo que son las células de proliferación rápida, o sea, ya se desarrollan rápidamente y penetran a lo que es el tabique transverso del que hablábamos ahorita. Entonces, esto es una placa de mesodermo que está ubicada entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino, que es del mesodermo. Del saco vitelino. Mientras que las células hepáticas siguen penetrando el tabique y la conexión de lo que es el divertículo hepático y el intestino anterior, que es el duodeno, y se va estrechando para constituir lo que es el colédoco. Y este último, o sea, el colédoco, va a evaginar de manera ventral y va a dar un brote que sería la vesícula biliar y el conducto cístico, que es el conducto de la vesícula biliar. Y otra función importante del hígado es que inicia aproximadamente a la 12ª semana de gestación, que cuando las células hepáticas comienzan a formar lo que es la bilis. Ustedes saben que la bilis es el emulsificador de las grasas. Al mismo tiempo, se va desarrollando la vesícula biliar y el conducto cístico, como ya dije. Y en este último, pues se va a unir el cístico a lo que es el conducto hepático para integrar el colédoco y la bilis e ingresar al tubo digestivo, que esto lo hace la cara medial del duodeno. Y como consecuencia, su contenido va a adquirir un color verdoso. Ahora yo, pues, para finalizar, voy a estar hablando de las correlaciones clínicas que hay de estas partes del tubo digestivo. La primera es la atresia del esófago, que es la que impide el paso normal de lo que es el líquido amniótico hacia el tracto intestinal. Ahí se ve en la imagen que es muy pequeño el esófago, y lo que determina la acumulación de la cantidad excesiva de líquido en lo que es el saco amniótico. Y por último está la estenosis pilórica, que es un estrechamiento. Se presenta cuando las musculaturas circulares, de menor medida la longitudinal del estómago, se van a hipertrofiar. Es una de las anomalías más frecuentes en niños, y a pesar de que la mayoría de los casos se presenta de 3 a 5 días después de lo que es el nacimiento. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Catherine Herrera. ¿Me están escuchando bien? Sí, amor. Sí. Ok, bien. Mi nombre es Catherine Herrera y yo les estaré hablando sobre la regulación molecular de la inducción hepática. Bien, tenemos que saber que el endodermo, en el intestino anterior, se va a dar que este va a tener la capacidad de expresar los genes específicos del hígado, y este va a poder diferenciarse del tejido hepático. Entonces, esta diferenciación se va a ver bloqueada por factores producidos por los tejidos circundantes, como son el endodermo, mesodermo no cardíaco y la notocorda. Entonces, como podemos ver, vamos a tener el G2, que este va a ser el factor de crecimiento de los fibroblastos. Estos van a secretar en el mesodermo cardíaco y en las células endoteliales de los vasos circundantes adyacentes
en el tubo intestinal, esto es lo que van a hacer, que van a vascularizar. Y estos van a ordenar en el endodermo intestinal que se expresen estos genes específicos en el hígado. Entonces, también va a participar lo que es la MBP, esto va a ser las proteínas morfogénicas óseas. Estos se van a secretar lo que es el tabique transverso y aquí van a mejorar la competencia para que pueda trabajar mejor el factor de crecimiento de los fibroblastos. Estos van a recibir una orden y van a trabajar encima de estos, los que son los HNF3 y HNF4, que esto es el factor nuclear 4 alfa de los hepatocitos y el factor 3 alfa de los hepatocitos. Estos van a tener un control haciendo que se diferencien los hepatocitos y las células biliares. ¿Hasta qué posición? Buenas tardes, mi nombre es Adelki Díaz Peña y estaré hablando acerca del páncreas y la regulación molecular del páncreas. Bien, como vemos aquí, el páncreas consta de dos yemas, la dorsal y la ventral, y ella se origina en el endodermo y reviste el duodeno. A diferencia de la yema pancreática dorsal, que se localiza en el mesentero dorsal, la yema pancreática ventral está cerca de lo que es el colédoco. Cuando el duodeno gira a la derecha, este adopta lo que es una forma de C, y la yema pancreática ventral se desplaza dorsalmente de modo parecido a lo que ocurre con la entrada del colédoco. La yema ventral termina situándose de inmediato por debajo y detrás de la yema dorsal. Mientras más tarde el parenquima se fusiona con el sistema de conductos de las yemas pancreática dorsal y ventral, mientras que la yema ventral forma el proceso a la apófisis fusiformis, así como la parte inferior de lo que es la cabeza del páncreas. El conducto pancreático principal, que es el de Wilson, se compone de la parte distal del conducto pancreático dorsal y todo el conducto pancreático ventral. La parte proximal se oblitera o persiste como un canal pequeño conocido como un conducto pancreático accesorio. Este es de Santorini, y junto con el colédoco, con el conducto pancreático principal, entra el duodeno en el sitio de la papila mayor, mientras que el conducto accesorio, cuando este existe, entra por lo que es la papila menor. En el tercer mes de vida fetal, los islotes pancreáticos, o sea, de Langerhans, se desarrollan a partir del tejido pancreático parenquimatoso y se dispersan a través del páncreas. La secreción de insulina comienza aproximadamente en lo que es el quinto mes, y las células que secretan glucagón y somatostatina también se desarrollan a partir de las células parenquimatosas. El mesodermo visceral, este se encuentra alrededor de las yemas pancreáticas y este forma lo que es el conducto en tejido conectivo pancreático. Bien, regulación molecular del desarrollo del páncreas. Aquí tenemos el factor de crecimiento de los fibroblastos 2, FGF2, y la activina, que son producidos por la notoconda y el endotelio de la aorta dorsal, y estos reprimen la expresión de SHH en el endodermo intestinal destinado a formar lo que es la yema pancreática dorsal. La yema ventral es inducida por el mesodermo visceral y así se estimula la expresión del gen de homosecuencia 1 duodeno pancreático o PDX. Aunque todavía no se han determinado todas las partes del desarrollo del páncreas en generación 3, al parecer la expresión de los genes de la homosecuencia PAX4 y PAX6 especifica el linaje de las células endocrinas, de modo que las células que se expresen ambos genes se convierten en células beta, como la insulina, en células alfa, somatostatina, y en células I, polipéptido pancreático. Bien, aquí también hablaré un poco sobre lo que es la anomalía pancreática, como el páncreas anular, que aquí vemos que aquí se produce lo que es a veces una malformación que se constriñe al duodeno, provocando una obstrucción total. Hasta aquí mi parte, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Madeline Jiménez y yo les estaré hablando sobre el intestino medio.
Entonces, se dice que en el embrión de 5 semanas, el intestino medio está suspendido en lo que es la pared abdominal dorsal por un mesenterio corto que se va a comunicar con el saco vitelino por medio del conducto vitelino o el pedículo vitelino. Se dice entonces que en un adulto va a comenzar justo en un sitio distal al punto de ingreso del colenodoco. Este va a terminar en lo que es la región en que se unen los 2 tercios proximales del colon transverso con un tercio distal. Entonces, en toda la extensión del intestino medio se va a recibir lo que es una irrigación, que va a ser la irrigación de la arteria mesentérica superior. Pasa a la siguiente, por favor. En el desarrollo del intestino medio, se dice que esta se caracteriza por lo que es la elongación rápida de este órgano y de su mesenterio, lo que deriva a lo que es una formación del asa intestinal primaria. Entonces, en su apéndice, el asa va a conservar lo que es una conexión estrecha con el saco vitelino por medio del conducto vitelino, y la rama cefálica de esa asa se va a desarrollar para así poder formar lo que es una porción distal del duodeno, el del yeyuno, y acompañado del ilion. Entonces, la rama caudal se va a convertir en una región inferior, tanto del ilion como del ciego, del apéndice, del colon y de los 2 tercios proximales del colon transverso. La hernia fisiológica. Se dice que el desarrollo del asa intestinal primaria se caracteriza por su elongación rápida, en particular en su rama cefálica. Entonces, como consecuencia de un crecimiento rápido, se dice que se va a expandir el hígado en la cavidad abdominal y se va a volver dura durante algún tiempo prolongado. Entonces, se vuelve dura por algún tiempo prolongado, por lo que durante la 6ª semana se va a desarrollar y se va a desplazar lo que es la cavidad extraembrionaria, los contenidos que están dentro del cordón umbilical, y esto entonces va a formar lo que es una hernia umbilical. La retracción del intestino medio. Se dice que a la par de su incremento de longitud, la asa intestinal primaria va a rotar en un entorno al eje formado. El eje va a estar formado por lo que es la arteria mesentérica superior, y este va a mirar hacia el frente, a la arteria. Entonces, va a mirar hacia el frente. Esta rotación va a ocurrir al contrario de las manecillas del reloj y va a alcanzar lo que es un 270 grados. Se dice que incluso durante la rotación continua, la elongación del asa del intestino delgado, la del yeyuno y la del ilion, lo que asas pegadas. Entonces, de igual modo que el intestino grueso se va a elongar en un grado considerable, pero no va a participar en el fenómeno de plegamiento. La rotación va a ocurrir durante lo que es la herniación en un grado de 90, o sea, en un grado de 90, y también se dice que durante el retorno de esas asas intestinales, la cavidad abdominal también va a estar alrededor de los 90 grados. La retracción de las asas en las hernias. Se dice que durante lo que es la 10ª semana de esas asas intestinales, las hernias van a comenzar a regresar hacia su cavidad.
o sea, hacia la cavidad abdominal. Si bien no se conoce entonces con precisión cuáles son los factores responsables de que ocurra una erupción, entonces se piensa que es por la regresión del riñón, por la disminución del crecimiento del hígado y por la expansión de la cavidad abdominal, que estos tres juegan un papel muy importante en lo que es el segmento, con respecto a lo que es el segmento proximal del yeyuno, que es el primero en retornar a la cavidad abdominal. Este va a quedar ubicado en lo que es o sea, después de este va a quedar más hacia la derecha. Se dice que la yema secal, que aparece alrededor de la sexta semana, a manera de una pequeña dilatación cónica en la rama caudal de las intestinales, la última, entonces el intestino reingresa hacia la cavidad abdominal. Entonces, de una manera temporal, va a permanecer en el cuadrante superior derecho, justo por debajo del lóbulo derecho del hígado. Durante este proceso, el extremo distal de la yema secal va a dar origen a un divertículo estrecho que se llamará entonces, o es lo que conocemos como el apéndice. El intestino posterior. El intestino el colon transverso para origen al colon transverso, al colon externo, al recto y al componente superior de lo que es el conducto anal. Entonces la porción terminal del intestino posterior va a ingresar a la región posterior de la cloaca, denominada entonces como un conducto anorrectal primitivo. El alantoides va a ingresar a la región anterior y va a ser denominada como seno urogenital primitivo. Se dice que la cloaca es una cavidad que está cubierta por endodermo en su límite ventral. Esta va a estar cubierta por un ectodermo superficial. Entonces, este límite que hay entre el endodermo y el ectodermo, entre el endodermo y el ectodermo va a construir lo que es la membrana cloacal. Entonces, existe una capa de mesodermo en el tabique urorectal que se va a encargar de separar entonces lo que es la región entre el alantoides y el intestino posterior. Es todo de mi parte. Buenas tardes, ¿me escucho? Sí. Ahora, mi nombre es Sandy Manuel Arun Corona y yo le voy a hablar sobre las malformaciones congénitas del intestino medio e intestino posterior. Vamos a comenzar con la anomalía pancreática. La yema pancreática ventral tiene dos componentes que por lo común se fusionan y rotan en torno al duodeno, de tal modo que se ubican por debajo de la yema pancreática dorsal, pero sin embargo, en ocasiones la porción derecha de la yema ventral migra siendo su ruta normal, pero la izquierda migra en dirección opuesta. De este modo, el duodeno queda rodeado por tejido pancreático y se forma un páncreas anular. La malformación en ocasiones estrangula al duodeno y genera una obstrucción completa. Siguiente. Anomalías del mesenterio. Anomalías del mesenterio y los defectos de la pared corporal. Por lo normal, el colon ascendente, excepto por su extremo distal, que es de alrededor de 2.5 centímetros, se adhiere a la pared abdominal posterior si la porción ascendente del colon no se fija a la pared abdominal posterior.
La consecuencia en su posible desplazamiento que puede permitirle girar sobre sí mismo y producir un vólvulo del ciego y del colon de manera similar la fijación incompleta de esta región del colon a la pared corporal posterior puede originar la formación de sacos o bolsas retrocólicas en la región del colon ascendente, cuando algunas porciones del intestino delgado quedan atrapadas por detrás del colon ascendente, se forma lo que se llama una hernia retrocólica. Los efectos de la pared corporal hay dos, que es el onfalocele, que implica la herniación de las vísceras abdominales por un anillo umbilical agrandado, las vísceras entre las que pueden estar el hígado, los intestinos delgado y grueso y el estómago, el vaso o la vesícula biliar, se mantienen cubiertas por el ánus. El origen de este defecto es la incapacidad del intestino para regresar a la cavidad abdominal tras su herniación fisiológica entre la sexta y 10ª semana. El otro defecto de la pared corporal es la gastrosquisis, que hace referencia a la obstrucción directa del contenido abdominal a la cavidad amniótica por un defecto de la pared corporal. Se desarrolla a un lado del ombligo, por lo general del lado derecho, y es más probable que el defecto se deba al cierre anormal de la pared del cuerpo alrededor del pedículo de la fijación. Las vísceras no están cubiertas por el peritoneo o el amnios, y el intestino puede dañarse por exposición al líquido amniótico, al igual que el onfalocele que le dije anteriormente, y puede diagnosticarse en una fase tardía del embarazo mediante ultrasonido. Sí. Anomalías del conducto vitelino. En 2 a 4% de un 2 a un 4% de las personas persiste en un segmento pequeño del conducto vitelino, que da origen a un saco ubicado en el ilio. El divertículo de Merkel o divertículo ilial es en el adulto. Este divertículo ubicado entre 40 y 60 centímetros de la válvula ilociliar sobre el borde antimesentérico del ilio. No suele generar síntomas, sin embargo, cuando contiene tejido pancreático heterotópico o mucosa gástrica, pueden causar ulceración, hemorragia, hasta incluso perforaciones. En ocasiones, los dos extremos del conducto vitelino se transforman en cordones fibrosos y la porción intermedia da origen a un quiste grande llamado enterocistoma o quiste vitelino. Siguiente. Defecto de la rotación intestinal. La mal rotación del asa intestinal puede inducirse el torcimiento del intestino y el compromiso de su irrigación sanguínea. Por lo regular, el asa intestinal primaria rota 270 grados en sentido contrario a la manecilla del reloj. A pesar de esto, en ocasiones la rotación es solo de 90 grados. Cuando esto ocurre en el colon y en el ciego, son las primeras porciones del intestino que regresan del cordón umbilical y se establecen en el lado izquierdo de la cavidad abdominal, lo cual las asas que retornan en forma posterior se desplazan cada vez más a la derecha, lo que da origen al colon izquierdo. La rotación inversa del asa intestinal se presenta cuando esta rota 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj. En esta anomalía, el colon transverso pasa por detrás del duodeno y se establece por detrás de la arteria mesentérica superior. Su origen se desconoce, no obstante, pudiera derivar de proliferaciones anómalas del parenquima intestinal. Siguiente.
arterias y estenosis intestinales. Las arterias y estenosis pueden desarrollarse en cualquier punto a lo largo del intestino. En la mayoría de los casos se presenta en el duodeno, el número más bajo se identifica en el colon y en el yeyuno e ilion. Se observan cifras iguales. La artresia de la porción proximal del duodeno probablemente se deba a la falta de recanalización. Contrario a esto, se piensa que la estenosis y la arteria distal y la atresia distal del duodeno derivan de accidentes vasculares que comprometen el flujo sanguíneo e inducen necrosis tisular en el segmento intestinal. Se sugiere que en estos accidentes que podrían ser causados por malrotación o gastroquisis, onfalocele y otros factores. Pero, sin embargo, según las evidencias recientes que dicen en el libro, sugieren que los problemas de la diferenciación intestinal también pueden inducir estos defectos. Ahora yo le voy a hablar sobre las anomalías del intestino posterior. Las físulas retrouretrales y retrovaginales, que se identifican de 1 a 5.000 nacidos vivos, pueden deberse a anomalías de la malformación de la cloaca, del tabique urorectal o de ambos. Por ejemplo, si la cloaca es demasiado pequeña o el tabique urorectal no se extiende a una distancia que pudiéramos decir suficiente en sentido caudal, la abertura del intestino posterior se desplaza hacia adelante y permite que el intestino posterior se abra en la uretra o la vagina. La fístula y las artresias retroanales varían en gravedad y pueden corresponder a un tubo estrecho o un segmento fibroso conectado con la superficie del perine. Estos defectos quizás se deban a la expresión inapropiada de genes durante la señalización epitelio-mesenquima. El ano imperforado ocurre cuando la membrana anal no se rompe. El megacolon congénito es producto de la ausencia de ganglios parasimpáticos de la pared intestinal, y estos ganglios son integrados por células de la cresta neural que migran desde los pliegues neurales hasta la pared del intestino. Las mutaciones del gen RET implicado en la migración de las células de las crestas pueden dar origen al megacolon congénito. En casi todos los casos el recto está afectado y en 80% el defecto se extiende hasta el punto medio del colon sigmoide. Solo de 10 a 20% se afectan los segmentos transversos y ascendentes del colon y el 3% afecta todo el colon. Eso fue mi parte y muchas gracias. Bien, buenas tardes, mi nombre es Carla Disla y yo les voy a estar hablando acerca de los arcos faríngeos. Los arcos faríngeos, que antes eran llamados arcos branquiales, ya que tenían una semejanza con las branquias o como conocemos las agallas de los peces, estos aparecen en la 4ª y 5ª semanas del desarrollo, contribuyendo al típico aspecto externo del embrión. Al inicio, los arcos faríngeos constan de barras de tejido mesenquimatoso separadas por hendiduras profundas llamadas hendiduras faríngeas. Los arcos faríngeos no solo contribuyen a la formación del cuello, sino que también intervienen de modo importante en la formación de la cara. Al final de la 4ª semana, el centro de la cara está formado por estomodeo, al que rodea el primer par de arcos faríngeos.
Cada arco consta de un núcleo de tejido mesenquimatoso cubierto en el exterior por un ectodermo superficial y en el interior por un epitelio de origen endodérmico. Además, el mesénquima derivado del mesodermo de la placa lateral y paraxial, el núcleo de los arcos recibe grandes cantidades de células de la cresta neural. Estas migran hacia el interior de los arcos para contribuir a los componentes esqueléticos de la cara. El mesodermo original de los arcos da origen a la musculatura del cuello y de la cara. Este arco, siguiente diapositiva, por favor. Cada arco se caracteriza por sus propios componentes musculares. Estos, a su vez, poseen un nervio craneal y llevan consigo su componente nervioso donde migren. Además, los arcos tienen su propio componente arterial. Hablando ya de lo que es el primer arco faríngeo, este se compone de una porción dorsal a la que llamamos apófisis maxilar superior, y esta se extiende hacia adelante por debajo de la región ocular. Y también tiene una porción ventral a la que llamamos apófisis maxilar inferior o mandíbula, que esta parte contiene el cartílago de Meckel. Al proseguir el desarrollo, el cartílago de Meckel desaparece con excepción de dos partes pequeñas en el extremo dorsal que persisten para constituir el yunque y el martillo. En el mesénquima de la apófisis maxilar se originan el premaxilar superior, el maxilar superior, el hueso cigomático y parte del hueso temporal a través de la ossificación membranosa. El maxilar inferior también se forma mediante la ossificación membranosa del tejido mesenquimatoso que rodea al cartílago de Meckel, y también el primer arco contribuye a la formación de los huesos del oído medio. Los músculos que derivan del primer arco faríngeo son los músculos de la masticación, el vientre anterior del músculo digástrico, el miloioideo, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. La inervación de los músculos del primer arco proviene de la rama mandibular del nervio trigémino, así como lo pueden ver en la imagen. Como el mesénquima del primer arco también contribuye a formar la dermis de la cara, la inervación sensitiva de la piel se obtiene a través de las ramas oftálmica, la maxilar superior y la maxilar inferior del nervio trigémino. Hablando ya del segundo arco faríngeo, este también llamado arco hioideo, da origen al estribo, a la apófisis estiloides del hueso temporal, al ligamento estiloideo y en la parte ventral sí, al asta menor y a la parte superior del cuerpo del hueso hioideo. Los músculos que podemos decir que derivan de este arco son el músculo del estribo, el estiloioideo, el vientre posterior del digástrico, el músculo auricular y músculos de la expresión facial. El nervio facial es el que inerva a todos los músculos anteriores del segundo arco. Siguiente diapositiva, por favor. El tercer arco faríngeo, recuerdan que dije que la parte superior del cuerpo y hasta menor del hueso hioides derivaban del tercer arco. Pues del cartílago del segundo arco, el cartílago del tercer arco faríngeo produce la parte inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso hioides. Y la musculatura que compone este arco es exclusivamente
por los músculos estilofaringeos. Y estos se inervan mediante el nervio glosofaringeo, que es el nervio del tercer arco. Hablando ya del cuarto y sexto arco faríngeos, los componentes cartilaginosos de estos arcos se fusionan para formar los cartílagos tiroides, el cartílago cricoides, el aritenoides, el corniculado y cuneiforme de la laringe. Los músculos del cuarto arco, dígase el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar y los constrictores de la faringe, se inervan mediante la rama laringea superior del vago, o sea, del nervio del cuarto arco, y los músculos intrínsecos de la laringe los inerva la rama laringea recurrente del nervio vago, que es el nervio del sexto arco. Hasta aquí mi parte. Espero que les haya gustado nuestra exposición y ahora pasaremos a la sección de preguntas y aportes. Lo hacen de manera organizada para no perder tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Ámbar. ¿Puedo preguntar primero? Sí. Ok. La primera pregunta que yo tengo es, ¿en qué se divide el primer arco faríngeo? Bien, el primer arco faríngeo se compone de una porción dorsal, que es la de la apófisis maxilar superior, y de una porción ventral, que es de la apófisis maxilar inferior, o también como llamamos a la mandíbula. Ok, la segunda pregunta que yo tengo es, ¿de cuáles células se originan a partir de las células mesenquimatosas? Yo puedo responderte esa pregunta. Son las células de tejido conjuntivo fibroso y también las células musculares lisas, las células sanguíneas y células adiposas. Muy bien. Y la otra pregunta que yo tengo es, ¿de dónde se origina el septum transversum? Yo puedo responderle, y este se origina en la quinta semana y se origina en el mesenterio ventral. Bien, gracias. Hasta aquí mi sesión de preguntas. El siguiente, por favor. Nadie más va a hacer preguntas. Bueno, como nadie más va a hacer preguntas, yo le voy a hacer unas cuantas de lo que yo expuse, que le dije que era sumamente importante. Bueno, la primera es, ¿quién especifica al esófago y al estómago? Eso es un gen. Lo mencioné, yo se lo enseñé con fotos y todo. Nadie. Bueno, el gen que especifica al esófago y al estómago es el gen SOX2. ¿Nadie más va a hacer un aporte o algo? Yo le voy a hacer algunas preguntitas de lo que yo hablé, Exacto. que me imagino que le puse hasta énfasis. ¿De dónde se obtiene la irrigación del duodeno? Que le dije que era de 2 partes. Tú dices de cómo se forma el duodeno. No, de la irrigación, amor.
Que le dije que era del tronco celíaco y del mesentérico superior. O sea, era la respuesta. No era algo como las arterias pancreáticas duodenales, algo así. Exacto, específicamente de la pancreático duodenal, la superior viene del tronco celíaco y de la mesentérica inferior sale la pancreático duodenal inferior. Y otra última, ¿cómo se va a dividir el intestino anterior? Bueno, se divide en una porción ventral, que es el promedio respiratorio, y una dorsal, que es el esófago. O así mismo es. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿O aporte? Bueno, pues si no hay más preguntas, terminamos aquí la clase. Gracias por su atención y pasen un buen día. Ok. Bye. Bye. Felicidades, lo hicieron muy bien. Gracias.